bienvenidos a todos a este encuentro que tenemos con Bastián Cela. Este encuentro, tuvimos uno hace meses, pero ahora vamos a continuar hablando, seguimos hablando sobre números, vamos a hablar acerca de la historia de los números del 3 y Atlas y la numerología. Bienvenido, Bastián, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, la hora que sea. Sí. Estoy contento de estar acá nuevamente. Ay, qué bueno, bueno, me encanta que estés de vuelta y que nos traigas toda esta información. Atentis porque tenemos un montón de diapositivas con las que vamos a estar profundizando y nos va a estar explicando además. Entonces, la idea es que si tienen lápiz y papel también puedan anotarse lo que necesiten para poder sacar sus números, porque la idea es esta un poco, ¿no? Que la gente pueda sacar sus propios números. Sí, Bastián. bueno, la idea es que la gente pueda, digamos, interactuar y aprovechar el tiempo, digamos que aproveche y haga sus cálculos y Claro, claro. Bueno, Bastián, ahí se le trabó un poquito, no sé, ahí volvió Bastián, ahí volviste porque se había trabado un poco la imagen. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de números, ¿sí? Y de la historia de los números y cómo podemos entender hoy también ese lenguaje, porque es un lenguaje que muchos dicen, hay la numerología y ven números repetidos y ven muchos números iguales en su fecha de nacimiento o un número total que suman, pero en verdad, o inclusive con las vocales, con las consonantes, pero no entendemos qué significan. Entonces, acá te doy también la pantalla para que vos puedas empezar a explicarnos un poco todo esto, Bastián. sí, podrías, a mí me gusta ser bien gráfico y bueno, le he preparado algunas imágenes para que, digamos, ¿Sí? podamos interactuar de mejor manera, así que vamos con la primera imagen. Vamos a ir con la primera imagen. Aquí voy a poner Sí, la primera imagen que es directamente los números. Entramos en la numerología y ahora, Bastián. principalmente comentarles que la numerología es una ciencia sagrada, obviamente que a nosotros nos ha impactado o nos ha influenciado como humanidad, eso es lo primero, ¿ya? Sí, Esa, ese impacto, digamos, nosotros lo podemos ir captando, o algunas personas han logrado ir captando esa influencia que tiene esta numerología. Y nos vamos a dar cuenta cuando nosotros abramos la percepción de que está más presente de lo que pensamos. Y está hace mucho tiempo, esto viene de, de la cábala incluso. sí, Algunos hablan sí. como de la cábala, hablan del tarot, del, del árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, eh, esto de la cábala, ¿qué es lo que significa cábala? Significa recepción. Entonces, ¿qué es lo que justamente estoy mencionando? Que uno recepciona algo. Pero el tema es, y la pregunta que yo les hago, ¿estamos preparados realmente para recepcionar esto? O sea, ¿tenemos realmente la conciencia como personas, como humanidad, preparada para poder recibir algo así? Bueno, la idea de esto es poder hacer una bajada a esta información. Textos Sí. como, por ejemplo, el Zohar, que es un libro que en su definición es el libro del esplendor, que hablan de toda esta información que es cabalística, el árbol Sí, de la vida, los, sí, que viene eh, todo justamente de la cábala, ¿no? Expliquemos, el Suar, el árbol de la vida, tiene exacto, toda relación con la la cábala. pieza esfera, los 22 senderos, etcétera, y que también está ahí los arcanos en cada uno de esos senderos. Entonces, estas letras hebreas, que también obviamente están en relación con el tarot, eso está todo ahí, Sí, eso es una información. Pero sin embargo, algo más antiguo que el hebreo es el caldeo. Entonces, esta es una información que sí. ¿El qué? Volvamos, repetí. la cultura original de todo esto, aunque Sí, todos hablan que esto es Pitágoras, que esto y esto otro, en realidad esto se ha mantenido de manera como bien oculta, por decirlo. Esto viene, verdaderamente esto viene de la cultura caldea, que existió claro. en Mesopotamia, a donde hoy en día es Irak.
actualmente. Claro, como hermético, aunque hermético sería egipcio, ¿no? Pero esta cuestión así medio hermética del hermetismo de tenerlo oculto, que es un misticismo y es para Todo pocos proviene, entender. todo oculto, como lo de bueno, etcétera, todo proviene de Mesopotamia, de la cultura caldea, ¿ya? Y los caldeos fueron, ellos fueron de donde viene la palabra de escriba, los escribanos, de donde, Claro, claro, había muchas personas que podían acceder a esta información. Ellos fueron una cultura muy avanzada y ellos estudiaron la estrella y estudiaron, o sea, ellos se dedicaron a esto, ellos tenían la civilización de ellos no era como la actual que nosotros tenemos, entonces ellos sí disponían el tiempo, digamos, para desarrollar las artes. Y lo hicieron a tal grado que hoy en día todas esas artes, incluyendo la numerología, nos impactan al día de hoy. Inclusive aquella numerología, lo que ellos intentaban, digamos, hacer es encontrar como una vibración de cuál era la vibración que tenía, digamos, cada letrita del alfabeto. Cuál era la vibración y cómo se comportaba. Si yo juntaba muchas letras, cómo se comportaba eso en nuestro día a día. sí, Bastián, Dolores, ya. Si yo claro. sumo Es como un código, ¿verdad? Conforma un un código código y tiene una vibración, exacto, una energía y específica. esa vibración es matemática, entonces los caldeos, que después pasó a ser la cultura hebrea, y después de eso Pitágoras recoge toda esa información y la transforma y así otros en el presente de nosotros también retomaron, pero siempre hay que entender de que hay una fuente. Es como, para mí, Claro, ¿qué es la numerología caldea? Es como la Elena Blavatsky digamos, de la información que hoy en día tenemos en Occidente. Todo lo que es el esoterismo, todo lo que es la cosmovisión, etcétera, sí, quien nos hablaba de los registros sumerios, quien nos hablaba de recuerdos de mucho tiempo que nosotros debemos empezar a como a reconstruir una historia de Elena Blavatsky. Entonces, si nosotros no sabemos para dónde ir, es importante que hay una fuente misma y esa fuente es la fuente que hoy en día rige todo. Entonces, es una numerología que tiene un sistema gigantesco que obviamente está compuesto de letritas y de sonidos. Todo eso al final se claro, traduce en esas dos cosas y es lo que finalmente, digamos, crea toda la realidad. claro, claro, wow. Bueno, no sé si avanzamos de diapositiva, Bastian, vos me Y dirás acá. por Vamos a ir supuesto avanzando. podemos avanzar a la diapositiva acá. Por ejemplo, Sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos la tablita que utilizaban los caldeos. Y ellos utilizaban el número del 1 al 8, el número 9 no lo consideraban porque lo consideraban sagrado. Y ahí el 9, ya. podemos ver Sí, un ejemplo de la palabra cábala. Por ejemplo, si nosotros buscamos la letra C, está posicionada con el número 3 y así. Cada letrita representa un número que al sumar nos va a dar un número que en este caso es el número 11. Y el claro. número 11 sabemos nosotros que eh, es un número maestro. ¿Qué Ah, decía, bueno. eh, por ejemplo, Elena Patrona Blavatsky? Lo voy a leer textualmente. Ella decía que la cábala, en este caso, era un conocimiento oculto. Dice, existe un conocimiento sagrado de los números, conocida con diversos nombres, que se enseñaba en los templos de Asia y Egipto, justamente lo que mencionábamos. Esta, Claro, de más, esta Esta ciencia es de suma importancia para el estudio del ocultismo, puesto que nos suministra la clave de todo el sistema esotérico. Normalmente, quienes accedían a esta información eran sacerdotes de élite, órdenes secretas, etcétera. Incluso el Pato Lucas tiene por ahí un video. Walt el Disney, Pato Lucas. claro, Sí,
hay un video que utilizan el Pato Lucas y explicando la ciencia de las matemáticas y la numerología y de todo esto de que enseñaba Pitágoras. Al final esto no es nada nuevo, sino que es una información que es muy profunda, pero que es muy relevante para, digamos, descifrar cómo funciona este mundo. Y este mundo, normalmente quienes acceden a esta información trabajan con esto. Y eso le da un poder bastante más grande. Por ejemplo, eligen fechas como particulares para poder, porque son fechas que tienen numerológicamente una vibración bastante más elevada. Eh, Claro, Pitágoras claro, viajó entre los judíos, digamos, fue un instruido, pasó por escuelas iniciáticas de Senia, entonces él aprendió de todo. Así que lo pitagórico en el fondo no es como se dice de Grecia, sino que en realidad es babilonio. Eso es lo que quería mencionar al respecto de esto y que mencionar que con esta información que está acá, cada una de las personas que está escuchando puede determinar, por ejemplo, cuál es la sumatoria total. No lo hagamos del nombre completo, pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, del nombre, del primer nombre. Se dice que el primer nombre es como una de las vibraciones como más importantes, inclusive la primera vocal. Se dice que claro, la primera vocal y el nombre, el primer nombre, digamos, sí, es una de las vibraciones más importantes porque la vocal es como la resonancia con la cual tú naciste, la primera vocal. Eso es una vibración que va a ir contigo, por eso que como un mantra, toda nuestra vida nos van diciendo nuestro nombre. Y eso es una claro. O sea, en vibración. tu caso sería la letra B larga, por ejemplo, que tiene el 2, ¿verdad? En mi caso sería la D, que tiene el 4. Pero claro, sería la vocal. En este caso Ah, sería la la letra vocal, A. claro, esa es la consonante, qué tonti. Claro, 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 exacto. Claro, eso sería el número uno. Entonces, ¿qué característica tiene el uno? El inicio. Alguien que es innovador, alguien que es líder. Y si tiene muchos uno, puede ser alguien como muy egoísta. También puede ser alguien muy yoísmo, muy yo, por decirlo. O sea, Claro, claro. un individuo muy marcado. Entonces, y él va hacia adelante. Y entonces, la letra A es en este caso es un ejemplo. Y eso cada una de las personas que están acá lo podría calcular con el primer nombre, la tablita está ahí, Sí. y determinar también cuál es la primera vocal. Y son dos cosas que son bien interesantes. Em, Bastián, ¿y se puede calcular también por apodos? Hay personas que tienen apodos demasiado marcados en su vida Sí, y que realmente, yo te pregunto porque, bueno, es como que hay personas inclusive que ni siquiera las conoces por el nombre, sino que toda la vida se le dijo con un apodo. exacto. ¿Pesa más que el nombre al final? Casi nunca va a pensar más que en nombre, porque es como tu ADN, como el ADN igual se puede ir modificando, pues igual puede tener una modificación, pero por ejemplo, tu fecha de nacimiento ya sabemos que es inamovible, pero tu nombre es lo segundo más importante. Después vienen todas las otras, digamos, variaciones que pueden haber, pero que va a conformar finalmente una personalidad, que en este caso es mucho más que un nombre, sino que es un nombre, un segundo nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una hora de nacimiento, un lugar de Claro, nacimiento. Es algo mucho más complejo. Por eso que el número, lo interesante que tiene es que el número hace un resumen de todo esto. Es una perspectiva que resume como una vibración de lo que tú eres. claro, Pero es claro, una claro. manera de verlo, es una manera. Se puede ver a través de la música también, o Claro. Ay, a través de la geometría también. claro, a través de un montón de formas diferentes. Exacto. Claro, lógico, lógico. Muy bien, no sé si pasamos, quien esté conectado y quiera sacarle una foto a este slide, lo puede hacer obviamente a esta diapositiva para poder hacer el cálculo ahí de sus números antes de que lo saquemos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente imagen, Bastián. Sí, pasamos a la siguiente imagen.
Ya, pasamos a la esta siguiente. siguiente imagen era una imagen que mostré anteriormente. Entonces, haciendo un match, trayéndoles como solamente como recuerdo, bien pedagógico todo esto, el triángulo divino era la ciencia que estudiaba Pitágoras. En el live anterior pueden ir y volver y buscarlo por ahí, se llama la numerología y ascensión en tu vida. Entonces hablé en mayor profundidad de esto que está acá, hicimos como el cálculo del alma, ya que eso sale a partir del nombre. Nosotros ahora calculamos la vibración numérica total de uno de los nombres, pero el Sí, alma tú lo puedes calcular con la sumatoria de las vocales de todo tu nombre completo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía Pitágoras acá? Pitágoras, en el fondo, lo que hacía era, dividía tus tres etapas de la vida, las dividía en tres, digamos, cuadraditos, que es lo que se puede ver ahí. Estos cuadrados tienen unas etapas muy importantes. Y tu fecha de nacimiento estaba en el medio. Entonces, tu fecha de nacimiento era tan importante que regía en el fondo tus cuatro cuadrantes y tu vibración del nombre era cómo yo recorro eso en función de esta vibración. Entonces, por eso decía que esto requiere una mayor profundidad y se requiere un estudio o que si alguien quiere un poco saber cuáles son como sus características, tiene que, digamos, hacer estos cálculos. Pues se hacen estos cálculos, son unos cálculos matemáticos que Pitágoras los estudió, que se probaron y que venían, sí, ahora ya sabemos de dónde vienen. Entonces, el primer cuadradito va de la A a la D, y esa es la etapa de la juventud. Justamente la edad de los 27 años, justamente una edad donde nosotros o las personas normalmente a esa edad entran en crisis, sí. mencionando, ¿o no? O no sé si tú... No, yo ya lo pasé hace 10 años, yo ya tengo 37 y estoy en crisis, Estamos Bastian. vivos, estamos vivos. Lo- lo- yo no Pasan los sabía, años para nosotros, gente. yo no sabía si iba a lograr, lograr pasar los 27, la verdad. Estaba en mi segunda escuela espiritual. En aquel entonces fue como un hecho súper épico y lo viví numerológicamente. Entonces fue como muy potente para mí ese momento. Y claro, hay algunos que no realmente no lograron. eh, digamos, ¿qué nos dice a los 27 años? La vida nos dice, oye, ¿estás maduro realmente? O sea, ¿qué aprendiste? Claro, es cierto, te lo dice. Es una etapa crítica muchas veces. Crítica, crítica, crítica. Y algunos no, y tenemos Marilyn Monroe, Kurt Cobain, y muchos más, que a la edad de los 27 años, creo que Elvis Presley, no estoy seguro. Sí, que fallecieron, qué A los jóvenes, 20 sí, por y, Dios. y ahí tenemos un montón de ejemplos más. Entonces, ¿qué es lo que la vida nos enseñó a través de esas personas? Que es una edad crítica que si no se llega a una resolución, a una madurez, no digo de éxito mundano, estas cosas, hay una balanza, entonces está el éxito como que se malentiende, pero el éxito también tiene que ver con la reconexión también o con una madurez también alcanzada dentro de nosotros. Y puede también, obviamente, tener ambas cosas, con que tener éxito, pero también un balance espiritual. Entonces, si no está lo espiritual y estamos muy, muy, muy insertos en lo que nosotros pensamos que es la realidad, la vida nos dice todo lo contrario. Y ahí fue que algunos terminan, digamos, desconectándose y se van. Obviamente son experiencias válidas. Después de los 27, ahí Sí, entra como el punto, a donde dice punto de entrada, ahí lo que entra como el espíritu. Entonces, como el primer, un golpe energético que nos llega y nos dice ya, ahora todo lo que aprendiste en la juventud, ponlo en práctica. Y eso parte a partir de los 27 y culmina. Y por eso que es la edad de la fuerza. Y nosotros tenemos un número que es de la juventud, tenemos un número de la fuerza y tenemos un número, digamos que la sabiduría, y está regido por nuestra fecha de nacimiento. Y claro, después, cuando nosotros culminamos la etapa de la fuerza, viene lo de la sabiduría. Y esta sabiduría es decir, ahora ya que construimos todo,
durante la etapa que nosotros tenemos la mayor cantidad de fuerza, que es hasta los 54 años, viene otra crisis más. Claro, en esa estoy yo, en esa estoy, Ah, Bastian, pero con 37, no con 54, ¿eh? ¿Qué todavía falta. pasa? ¿Por qué aparece la crisis acá? Se supone que deberíamos estar súper estables en la vida. Sí, Estamos y a la mitad de la vida, ¿verdad? viene otra crisis más, porque ahí es cuando yo digo, oye, todo lo que hice en la juventud habrá estado bien y lo que construí habrá tenido un sentido. Claro. Es que estamos entrando a la tercera etapa de la vida, ¿no? Claro, Porque por lo es que la entiendo edad, acá son tres etapas, de 0 a está, 27, 27 a 54 y de 54 a 81. Ahí ya está, estamos sonados en 81. Quienes lo pasan, genial, pero sí, genial. muchos no. No, no logran. Y o bien llegan a esa etapa y dicen, oye, en realidad todo lo que hice no tuvo sentido o tuvo todo el sentido de lo posible. Porque en la primera etapa de la juventud estuve consciente, qué sé yo, o no. Entonces, en la etapa de la sabiduría, por eso se llama la etapa de la sabiduría, es yo empiezo a realmente como a separar lo bueno y lo malo, a entender que si lo que todo lo que estuve haciendo tuvo algún verdadero sentido, o sea, le di sentido a mi vida, entonces es un momento donde llega una reflexión un poquito más profunda. Ya los hijos están Claro. grandes, algunos ya están en la universidad, ya construí la empresa, está todo andando, muchas personas en esa edad ya a los 60 años ya están los nietos, entonces una etapa de mayor plenitud y debiera ser, y es digamos, el deseo de que ojalá las personas pudieran llegar a una etapa de plenitud ahí, porque en las etapas previas le dieron un sentido a su vida. Claro, mayor plenitud y conciencia, Bastian. Así es, Dolores. Y después lo que vemos ahí son una correspondencia de números, número clave y correspondencia astrológica. ¿Ya? Eso, cada número tenía una correspondencia y ahí tenemos a Pitágoras, que fue como la base de toda esta información, porque él le dio la geometría a todo esto. Ellos entendieron de que todo esto era algo geométrico, ¿ya? Y este triángulo de Pitágoras es muy fundamental y rige nuestra vida completa. Claro, claro. Y todo esto, Bastián, ¿cómo se relaciona? Porque acá veo que están los números al costadito, las claves del tarot, la correspondencia astrológica, o sea, hay de todo. ¿Y cómo es que esto se Digamos, relaciona y qué podemos entender de nosotros, ¿no? En estas etapas, en estos números que estás sí, mencionando. sí, por ejemplo, van a haber etapas que nosotros vamos a vibrar mucho más en nuestro, por ejemplo, en nuestro número total de nombre. Imaginemos que mi nombre total es un número 7, es un ejemplo. Y ese número Sí, 7 en algún momento de la vida, por ejemplo, en el punto E del punto EF, va a estar vibrando de los 36 a los 45 años, voy a estar vibrando con el número 7. Entonces, ¿qué sé del número 7? Sé que el número 7 es un número de introspección. Es un número que me invita a hacer un análisis más profundo de mi vida, que me invita a sí, elevarme. Es es sí, como la etapa de la sabiduría. Al final, lo interesante claro, de todo esto que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, nosotros siempre estamos viviendo esta etapa en siglos que se van repitiendo del 1 al 9. Entonces, no es que eh, exactamente a los 50 años yo voy a estar viviendo un momento de reflexión, sino que cada 9 años va a haber un sí, momento en donde yo voy a entrar en una reflexión un poco más profunda de mi vida. Y esos ciclos se van repitiendo. Entonces, ¿qué es claro, lo interesante de todo esto? Es que esos ciclos, por ejemplo, como decía,
de los 36 a los 45 años, yo tengo el número 7 y esa es mi vibración numérica de mi nombre completo, que es una de las vibraciones como más importantes que yo tengo y que Sí, guarda sí. relación con mi misión de vida. Por lo tanto, en esa edad voy a estar en una vibración 7 que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con quizás entregar cosas más pulidas a los demás. Como, Claro, claro. porque como profesional, Claro, claro, entiendo. Bastián, hay gente conectada. Si alguien quiere quizás poner su número y entonces también lo podés explicar con ese ejemplo, creo que estaría buenísimo. Si así alguien es. se anima a poner en el chat o su nombre completo, o su edad, o su fecha de nacimiento, como para que podamos hacer este ejercicio. Igual, si no, yo te digo el mío para que podamos quizás poner el ejemplo también y podamos entenderlo un poco, no por querer hacer el mío, sino por una cuestión de poder comprenderlo más en profundidad. Por ejemplo, yo lo que vi cuando saqué los números con el anterior, la diapositiva anterior, es que mi número es el 31, ¿no? O sea, Sí. esto me salió a mí por fecha de nacimiento. Entonces, acá, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo tengo 37 años y el número es el 31. Mirá, ahí Mario Acosta, buenísimo, Mario. Ahí Mario puso la fecha de nacimiento. ¿Te animás, Bastián? Lo hacemos con él. Me parece Sí, perfecto. Mira, mira, te lo voy a poner en pantalla para que lo puedas, si querés leer, y ahora lo quitamos de la pantalla, ¿sí? nací Pero el mira, 16 de agosto del 1987. Tenemos, ella, en este caso, sí. tiene Mario, Mario es su nombre. un número 16. Es un número que igual es un número karmático, por decirlo, es un número no fácil de poder llevar. Sí. Astrológicamente, o en las claves del tarot, representa, busquemos ahí el numerito, si está fácil. Es la torre, A es la ver, casa de el Dios. 16, ¿verdad? Hay que Claro, buscar es la torre de la casa de Dios, por lo que dice exacto. acá, y Marte. Marte, entonces Marte, ¿qué es el Marte? El planeta es un planeta impulsivo, que vamos a la acción, es destrucción, es, es algo muy impulsivo. Entonces, si lo tengo en el alma, voy a ser una persona como muy impulsivo y todo eso, ¿ya? Entonces tengo las características de Marte y ya la misma clave del tarot me indica, eh, sin embargo, eso a su vez es una plataforma de elevación, es algo que le invita a ella a aprender mucho más, una experiencia en profundidad. Por otro lado, todo esto a ella le está sumando 4. A ver, tenemos un 7, 15. Si querés, voy al slide anterior. Sí, mira, volvamos atrás. Vamos a volver atrás. Me encanta esto, me encanta que pongamos un ejemplo real para que se entienda mucho más también y del otro lado puedan hacerlo, ¿sí? Ya estamos acá, ¿cierto? Sí, estamos en el slide anterior. Ahí estamos con Pitágoras. Un 7, tenemos un 8, un 10 y un 15. Que quiero sacar el número total de todo esto. Ya, sí, ella tiene un 40. ¿Ya? Sí, 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 sí. Bien, En su fecha de buenísimo. nacimiento, ella tiene un 40, que corresponde acá al número 4, ¿vale? Entonces, su clave, en algún momento de este triángulo que está acá, ese 4 va a estar vibrando, ¿ya? Sí, Va a estar vibrando en algún momento determinado. Entonces, eso es lo que yo tengo que determinar, en qué momento esa vibración va a ser como más poderosa dentro de mi vida. Hay momentos, normalmente cuando cumplo los 40 años, como que tiende la vida a indicarlo justamente en esas edades, como cuando tengo 22 años. Lo más probable es que sí, ella haya estado en una vibración número 4. Entonces, de esa manera podemos nosotros ir deduciendo cuándo esa vibración va a ser más importante dentro de nuestra vida. ¿Qué seña? sí, Es alguien que trabaja en puestos ejecutivos, que trabaja o deberá trabajar en puestos que debe ella eh, brindar un poco de orden, brindar estructura. ¿Ya? El número 4 es el número donde yo lo que eh,
las ideas que se estén gestando se empiezan como a solidificar, es un número que le da forma a la vida. Entonces, Sí, sí, eso es, digamos, lo que ella debe hacer con todas sus características que ella tiene. En su clave representa el emperador. Entonces, el emperador es el que es una autoridad que digamos que rige cómo se deben hacer las cosas en este mundo, es alguien bien estructurado, digamos, no es alguien dinámico, sino que alguien que le da orden a todo, todo imperio requería de un emperador, ya para poder, digamos, formar una legión. Entonces, eh, eh, y eso está regido por Aries. Y Aries, bueno, sabemos que es un planeta que es iniciador, que es un planeta que obviamente tiene bastante fuerza, que es un planeta, digamos, de fuego, o sea, es un signo de fuego, disculpen, que, sí, sí. que impulsa cualquier proyecto. Entonces, como la chispa, es el inicio. Entonces, el número 4 va a estar dentro de cualquier proyecto. Me Claro, refiero- wow. Eso es más que nada, o sea, no hay proyecto en la vida que no esté, digamos, involucrado en número 4. Ya, eso es Claro, súper bueno, excelente. Ahí toda una devolución para Mario. Tuvo toda una información que puede aplicar en su día a día y en su vida. Bueno, y ahora vamos a seguir con esta parte de la importante. tabla, Bastian, a ver Seguimos. qué pasa acá, ¿no? Con este lenguaje universal, cómo se mueve esta energía de los números también. Si alguien quiere seguir enviando números, envíeme la fecha total y podemos ver algo ahí y analizar la fecha. No hay problema, lo podemos ir viendo. ¿Ya? Sí, Eh, sí, Quería comenzar a hacer como esto, obviamente, los números se pueden ver de diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva pitagórica, tántrica, como etcétera. Hay muchas maneras de poder verlo. Sin claro. embargo, los números cuentan una historia. Y una historia que, digamos, me gustaría narrarle a ustedes para que más o menos entendamos cómo funciona todo esto. Entonces, todo parte con el cero. Digamos, el cero es la totalidad. En el Sí, cero, en el sí, cero no había nada. O sea, es decir, si yo quiero iniciar cualquier cosa, ¿de dónde yo lo saco? Uno dice, me llegó la idea, ¿cierto? claro, claro. Sí, sí, sí. Pero eso viene de algo, de una matriz. Entonces, esa matriz, digamos que se conoce como la fuente, el acacha, etcétera. Hay muchas maneras de poder, digamos, se conoce como la partícula que, eh, a ver, lo tenía acá, es el origen de todo, es el fundamento, la fuente de todo, de donde todo se origina, ¿ya? Claro, Entonces, dicho eso como información, si hay algo que es invisible a nosotros y que empieza a dar forma, para mí es ideas o energía que está ahí. O sea, hay algo que nos sostiene a todos nosotros y que de alguna u otra manera rige toda esta vida. Para claro. poder, digamos, empezar a dar forma a cualquier idea, todo inicia con el número uno. Entonces, ¿qué pasó? Los iones, en este caso, empiezan a chocar con la materia. Recién viene como un ion, empieza como a buscar algo. Entonces, Sí, sí. ese ion podría ser una idea. Eh, es el primer despertar. Eh, por eso que avanza hacia adelante. Él, cuando tiene una idea o cuando ustedes tengan una idea, van a avanzar porque tienen una inspiración, ¿cierto? Es un descubrimiento. Ustedes descubren una capacidad oculta. Y Claro, inicia el uno cuando está dominado o alguien que está regido por el número uno, por eso que como individuo él logra conectar con esto, con este mundo de la cacha y trae ideas que no se le ocurren. Por eso que
el número uno es tan importante junto con el número uno, puesto que el uno y el uno se potencian así, ¿sí o no? Entonces lo Claro. hace alguien que es muy, muy creativo y inventor. Por ejemplo, Nikola Tesla. Nikola Tesla Ah, él tenía, tenía el 11. claro, Nicolás Tesla tenía el 11. tenía Wow. en su regalo divino, lo tenía por acá, etcétera. Y hay muchas personas que traen esta idea y le dan, pero no solo se quedan con eso, sino que además de eso, esa idea la llevan adelante o logran como formar un equipo. ¿Ya? Entonces, ese es el inicio de todo emprendimiento y de la vida, ¿sí o no? Claro, y sí, totalmente, claro, claro. Iniciamos por el principio, podríamos decir, y siempre culmina en el 9, ¿o no? O hay cosas que no se llegan a concretar y culminan antes, podríamos decir, Bastián. Sí. Mira, vamos a seguir avanzando. Esta es la energía Yin y luego viene la energía Yang, que es la ley de atracción, el número 2. Entonces, la idea atrae, finalmente empieza a atraer al otro, empieza a atraer la sociedad, empieza a atraer la inversión, empieza a traer lo que sea. Ese es el número 2. Por eso que el número 2 se conoce como un número que es de la cooperación. Es el número que asimila, es el número que está como involucrado en todo. Normalmente es alguien que es muy diplomático, porque ya el 2 es como, ya tenía una idea y me uno con el otro, entonces ya hay dos. Y para que puedan haber dos, tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿sí o no? Tiene que haber Claro, un diálogo. totalmente, Ese diálogo claro. ya está la empresa, está la idea, está lo que sea, se tiene que dispersar, el uno se tiene que unir al dos y eso viene todo lo que es una interacción social, necesidad de comunicar, necesidad de vivir una experiencia, necesidad de, normalmente las personas que tienen este número 3 es como quiere comunicar, quiere ser esto, quiere Ah, como que, quiere abarcarlo todo. quiere abarcarlo todo. Pero, ¿qué es lo que le dice el emperador? Pues el número 4 le dice, ya, yo no quiero ideas, le dice el emperador. Quiero ahora que esto se concrete en una realidad concreta. Entonces ya, basta de cosas de numeritos y esto otro, decídete por algo. Eso es lo que le dice el emperador. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? Le dice el emperador. Y él le dice, mira, sabes que tengo un proyecto de X cosas, ya lo tenemos esto, ya está formada la idea. Ah, me gusta. Entonces, bueno, démosle forma ahora. Pues entonces, esta idea, este Sí, individuo que generó la atracción, que generó una interacción, que tuvo muchas experiencias, ahora se decide y elige una. Y se deben concretar las energías. Y por eso que es el número 4 es el número del trabajo. Y es el número que también se formó la Tierra. Después, el número 5 dice, oye, ya, perfecto, le diste forma a algo, me encantó. Ahora, cambiémoslo. El 5 dice, no. no, oye, Eso pasa mucho. Uno está oye, acomodado en algo ya y vienen y te lo cambian todo. Eso pasa con los novios, Bastian. pasa mucho, oye, y pensaba que la cosa iba por ahí, y resulta que aparece el 5 y ¡pum! Te cambia la dirección. Pero es una aventura. Entonces, el Sí, número es muy curioso. Y que otra cosa importante es que el número 5 no es cualquier número, porque tiene ya experiencias pasadas, o sea, por eso que ya es alguien que ya ha probado mucho con el 3, ha sí, probado la estructura, ya ha trabajado algo, entonces maduró. ¿Qué hace el 5? Lo promueve y posee un montonazo de información. O sea, el número 5 no es cualquier cosa, es la estrella de 5 puntas, es alguien que quiere ser libre, sí, y que también empieza a ser como a pasar a llevar cuando está en desequilibrio la libertad de otras personas. Entonces se claro. recibe mucha información en esa etapa y además esa atrae también, hay una atracción también de otros sexos. Eh, hay una atracción en... El número 6 dice, oye, ya, pues, bajo el 5 nació, se comunicó todo mi proyecto, ya todo, está todo andando, Sí, ahí hubieron un montón de acontecimientos, viajaste por el mundo, eh, viviste, aprendiste, ahora forma el equilibrio, o sea, lleva esto a una perfección.
equilibra esto Sí, y vuélvete realmente un artista, el número 6. Eh, y así, el número 7 le dice, oye, establece ahora una profundidad de todo esto que lograste como maestro. A ver, si en el número 6 lograste convertirte ya en un maestro de todo esto, porque con el sí. 5 bien, lo expandiste, lo comunicaste, pero con el 6 lograste un equilibrio, te convertiste en un consejero, incluso en un sanador, alguien que emana compresión y alguien que atrae. Por eso alguien que tenga por ahí un número 6 va a ser alguien que Sí, va a atraer pero que lo tiene como activo, no estoy diciendo que lo tenga, sino que lo tenga claro, activo, claro. es una cosa muy diferente. Ya yo puedo tener la luna en el mejor de los lugares, pero, o el sol, el no sé qué, pero si no está activo mi sol, si no está activo el número, no pasa nada. Pero normalmente quienes tienen activo esto, o innatamente logran como atraer a personas y normalmente como que los buscan para consejos. Oye, eh, ¿me podrías aconsejar de esto? Entonces, normalmente en las empresas es aquel que normalmente empieza a brindar asesorías, ¿ya? Ah, mira, qué bien. Claro, es Eh, como te viene con un don ese número. Hay gente que lo trae como don, entonces eso está todo en la fecha de nacimiento. Pero el número 7 él aconsejó tanto, se perfeccionó tanto, logró un equilibrio en la vida, lo formó la familia, ojo, el número 6 también es la familia, entonces logra formar una familia, tomó una decisión, generó una armonía, dio orden y decoró. En el número 7 establece él una filosofía de vida. Ya esa es como una etapa de mayor maduración que tiene que ver con la etapa de la vejez, que a veces se Sí, da para las personas un poco antes, un poco después, tengo un poco más de tiempo, pero en esa etapa de filosofía normalmente nacen muchos descubrimientos. Ojo, porque todo lo que yo estuve trabajando en mi vida, que yo me esforcé y que estuve dándole, en algún momento, en el número 7 surge el tesoro, porque es el número de la perfección. Por eso se dice el número 7 es el número de la perfección. Y normalmente eh, ahí nace el misterio de la vida, viene la revelación, viene una etapa donde está también en relación con la naturaleza, entonces las personas tienden a ir más a la naturaleza y a tener elevadas amistades, ya no son cualquier tipo de amistades, hay una selección de todo esto, hay una profundidad de la vida. sí, Ojo, sí. como estoy más afinado con la vida, entonces donde yo pongo el dardo, ahí es como el Sagitario, donde ponga la flecha, ¡pum! Ahí donde Es clavo que, todo el tema. claro, es que con la edad viene la sabiduría, dicen. Ahí Claro, está, ahí entonces está. alcanza todo mágicamente. Entonces se conoce el número 7 como el número del raxoramiento perfecto. Ya cuando eso él ha perfeccionado su empresa, incluso dijo, oye, lo innové con el número 5, busqué gente que tuviera esas cualidades, que estuvieran trabajando en innovación, gente Sí, que era bueno comunicando con el número 3, que lo comunicaron, pero empecé como a perfeccionar toda mi historia, mi vida, con el número 8. La persona finalmente es en la época de la recompensa, sí. asumirá el poder. Es cuando dice, después de toda una vida, finalmente fue reconocido. Claro, Que puede claro. ser antes, ojo, Es cierto, hay gente que le toma demasiados años para ese reconocimiento. Por ejemplo, lo vemos a veces con actores, ¿no, Bastian? con Actores actores, que han hecho una trayectoria increíble, pero al final de su vida recién se los reconoce. Gabriela Mistral, ojo, actores, Chaplin, ¿cómo era? Chaplin, Chaplin, Charles Chaplin. que fue reconocido después de que él volvió del exilio, ojo, No, 20 años después, tuvo que llegar hasta ahí, pobrecito. pobrecito, y cuando llegó, él recibió uno de los aplausos que en Hollywood más largos de la historia, fueron 20 o 30 minutos de aplausos. Qué Nadie bueno. ha recibido eso. Y eso es el número 8. Entonces, es un control en el campo elegido. Es alguien que domina las finanzas. Por eso el número 8 se conoce como el número de la abundancia. Es el número que puede triunfar. ¿Quién lo tiene como don? Ojo, posee el vigor necesario para superar todo. Por eso quienes tienen el número 8 rápidamente se transforman en empresarios, rápidamente son grandes deportistas porque tienen una gran energía.
y pueden llegar muy, muy alto. ¿Por qué? Porque todos los planes trabajados en sus previos procesos del 1 al 7, ellos ya dominan toda esa información. Por lo tanto, ahora ellos simplemente empiezan a crear y a fundar, y normalmente son personas grandes, grandes deportistas o personas grandes en la organización. Empiecen a buscar los números de los grandes por ahí, se van a dar cuenta, por ejemplo, por ahí el número 8, bueno, deportista, ustedes lo hacen. Sí. Sí, sí, alguno lo puede tener como regalo divino. Ojo, en el número 9 al final dice, oye, ya, pues, aprendiste tanto, la vida te dice, ya, pues ahora devuelve todo lo que aprendiste. Hay algunos que Sí, no tienen como don. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor ahora en esta vida te toca devolver lo que aprendiste en experiencias anteriores. Dice, por eso que es el abnegado, es el compasivo. Su amor lo abarca todo porque ya aprendió de todo, ya pasó por la empresa, vivió tanta experiencia en esta vida y en otras también, para los que creen en las reencarnaciones, que sí, preparó una vida, en este caso la vida te dijo, oye, ya, ahora es el momento de entregarlo todo, de soltarlo todo. Y normalmente quienes tienen esta vibración por ahí, entonces ya se sabe que a lo mejor todo lo que prepararon en sus 8 ciclos ya lo tienen como activado, y la ley de ciclicidad exige rendimiento a cambio de consumo. Entonces, total entendimiento y tolerancia y respeto a los demás. Es el universalista, el servicio, y por eso que es alguien como que normalmente a los 20 años ya quiere servir a los demás y quiere servir y no sabe por qué, pero quiere hacerlo. Y lo único que quiere hacerlo es hacerlo y no sabe por qué. Pero lo quiere hacer y finalmente termina haciéndolo porque es lo que claro. su alma ya Mucho de lo venía, humanitario, ¿no? Podemos ver ahí esas mucho. ayudas. El filántropo número 8, personas que normalmente van rozando, y así. Entonces, todo inicia con un cero, todo termina con el número 9. Terminamos esta parte. Claro, wow. Bueno, y ahora vamos a ver, y ahora entran las fechas, los ciclos y las sincronías. Cortita al Bastián, y respecto de vemos esto. acá todo lo que son los signos zodiacales. Ahora, ¿cómo entra esto acá? Sí, fechas, ciclos y sincronías. ¿Cómo está todo esto? Es simple. Cada uno de nosotros, como ya mencionaba, tiene una historia dentro de sí. Esa historia la narran los números, ¿ya? Esto es importante. Y estos números están interactuando en nuestro día a día. Entonces, nuestra fecha, nuestros ciclos, incluso sincronías. Por ejemplo, que, que aparezca el eh, número 5 justo cuando a lo mejor estoy vibrando sin saber el número 5. ¿Es casualidad? No. La sincronía, ¿qué me está diciendo? Oye, la vida va por ahí va la historia, por ahí va el camino. Eh, entonces, muchas veces las sincronías nos están indicando una ruta a seguir álmica que nosotros preparamos como misión, que tenemos que imaginar que los números y todo lo que nosotros nos conforma es como que nosotros estábamos acá está en un momento, en la nada misma, en algún lugar, y desde allá dijimos, mira, este va a ser nuestra ensalada que nos vamos a comer en la tierra. Va a estar eh, con el número 5 esto y esto otro, y en algún momento de la vida yo lo voy a recordar. Así. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a recordarlo? Los números. Un numerologista, alguien que realiza alguna actividad, no sé qué, pero cualquier cosa. Y lo otro también, y voy a recordar también en algún momento de mi vida, que va a ser un momento de mayor vibración, que esto va a estar sincronizando. Entonces, Claro, esto se calcula, esto no es simplemente sumar el nombre, es un ejemplo, pero ya ese número en sí es un número que es importante, pero que tiene una interrelación un poco más compleja con ciclos, con astrología, ¿ya? Eh,
con astrología, que de hecho actualmente nosotros estamos en la era de Acuario. Sí, sí. ¿Qué le corresponde a Acuario, chiquillos, actualmente? ¿Qué carta creen ustedes? Pregunta. Wow, bueno, la verdad, yo no sabría qué decir. Yo soy tan mala para esto de las eras. Mira, estoy Sé que mostrando ahora una... cambia todo. A ver, vamos a ponerte en pantalla. Esperen un momento. Ahí estás mostrando esta carta, la estrella en el tarot. ¿Qué significa La todo era de esto? Acuario. ¿Saben? Ahí se ve, ahí se ve, se ve, se ve. Tranquilo que se ve bien, ¿eh? Ahora se pixeló, pero se veía bien. Sí, ahí está. Sí, bueno, se va a pixelar, pero todos vieron que era la carta de la estrella. La carta de la estrella es el número, corresponde al número 17. Es Sí, el vamos a, número, sí, volvamos un poquito atrás. a ver, vamos a volver un poco atrás. Vamos a Ahí, volver ahí, acá, ahí. Le corresponde a Acuario. la estrella y le corresponde a Acuario. ¿Ven ustedes o no? La correspondencia astrológica del número 17 le corresponde a Acuario. Entonces, ¿qué es Acuario? El Acuador. Y el Acuario son los pensamientos. Entonces, ¿qué nos indica esta era? Que como aparece esta mujer acá como vertiendo las aguas, estas aguas representan lo invisible, es decir, es una revelación, es una época donde todo finalmente empieza a nutrirse. Es la Claro, esperanza, es digamos la fe, es una época de mucha fe, es un despertar de la humanidad, es una época de revelación, ¿ya? Eso claro. es la era de Acuario y está representado por la carta de la estrella, Sí, que es el aguador. Entonces, eh, Acuario es un signo muy loco, por decirlo, es como aquel que va a la aventura, aquel que no se rige por nada, aquel que es súper libre en su manera de ser, eh, está libre de estructura, él quiere hacer cosas nuevas, no acepta mucho lo que le digan, todo lo quiere como extraer de su interior. sí, 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 Ya, sí, ya no sí. quiere Sería que, sabiduría interna, podríamos decir. porque ese número está compuesto del número uno y el número 7. Entonces, tiene la clave uno, o sea, es un iniciador, es alguien que tiene muchas, que trae la idea misma de la fuente, ¿sí o no? El uno la encarna, el mago. ¿Ya? El uno es el mago, trae la información a la realidad. Pero además de eso, está acompañado con el número 7. No solo eso, sino que aparte de traer la idea de la realidad, la eleva, la quiere elevar, la quiere perfeccionar y quiere encontrar esta sabiduría en el séptimo día. No solo eso, le empieza a dar forma y lo quiere llevar a otro nivel y eso el número 17 suma el número 8. ¿Ya? Así que no olvidar que todo está, y el número 8 es recordar que es un tiempo que también tiene que ver con recompensas, también por los trabajos álmicos que nosotros hemos venido realizando. Es un tiempo en donde muchas de las personas que han venido trabajando duramente en otras eras anteriores, en esta era también hay un despertar de la conciencia, pero ese despertar nos conduce a una revelación interior que nosotros queremos también compartirla con otros. No queremos eh, simplemente repetir lo que están diciendo otros, sino que queremos extraer de la fuente misma para poder comunicar esto a los demás. Y Claro, eso obviamente tiene una recompensa en sí, ¿ya? La recompensa en sí mismo es la plenitud de poder, digamos, compartir una información que a otros en sí puede. La recompensa en sí mismo, pienso que viéndolo desde una perspectiva como eh, bien a través de las virtudes, creo que es la felicidad misma. Así que claro, porque es algo propio, es algo que nace de uno. Ese es es el algo que te da plenitud, o sea, es algo que te mueve y que tú sabes que tu propósito era por lo cual era lo que venías a hacer. Eh, totalmente, ahora, total. para ir como
avanzamos a la siguiente finalmente porque, bueno, lo que nos convoca finalmente es el Tri Atlas. Como ya Claro, hablamos, este cometa, ¿no? Este cometa que se está viendo ahora. ¿Qué pasa con ese cometa, Bastian? es un cometazo, es un gran misterio, la verdad, para Sí, muchas personas. Creo que es un, un comentario nomás, para algunas personas es como, oye, esto es una mentira, sí, esto es una especulación, pero es como la vida misma, ¿cierto? ¿Qué crees tú? claro. ¿Cierto que la vida está llena de especulaciones, de... Entonces estoy buscando unas cartitas, no las voy a mostrar todavía, simplemente las estoy buscando para poder mostrar. Ah, y acá tenemos el comentario. Estoy buscando unas cartitas, pero un poquito. Ah, el 20. Encontré el A 20 ver, y me vamos a falta. ver esas cartas que está buscando Bastian y qué nos va a explicar ahora acerca del alma, las vocales que vemos acá, la personalidad, las Sí. consonantes, Ya, misión, destino. aterrizando toda la información. Primero, Sí, comentar sí. que el Triatlas es un... Esto fue descubierto el 1 de julio del 2025. Es un sistema que fue descubierto desde Chile. Ojo con eso. No sé si ustedes sabían. No, Eh, yo no sabía desde dónde, mirá qué increíble, ¿no? Bueno, justo Bastian es chileno, para quienes no lo sepan. y hace unos días atrás justamente fui al desierto de Atacama. Estuve el mes anterior y estuvo increíble. ¿Qué les puedo decir? Eh, de la cuarta región hay un sistema que se conoce como Atlas. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que se descubrió en un primer evento? El 1I Umua Amua, Sí, algo así. Es un poco difícil de letrarlo. Pero ese fue el primer, digamos, cometa asteroide que se descubrió, que, digamos, los científicos localizaron mediante las antenas que están ahí en Chile. Obviamente hay otras antenas que hay en el mundo, pero creo que una de las antenas más importantes que tenemos en el mundo está en Atacama y también las tenemos en la cuarta región, donde está Atlas. Después de sí, eso se descubrió el 1I, que es como la primera I, ¿ya? La segunda I es el Borisor, ¿ya? Que dijeron ellos, oye, esto se comporta no como un cometa, pero sí como un cometa. Es como que empezó como una duda, de decir, oye, mira, en realidad de repente acelera, de repente no, y así. Y claro. luego nuevamente aparece un tercer asteroide, lo digo entre comillas, y lo dejo ahí a criterio de cada quien. El 1 de julio de 2025, desde Chile, se descubre el 3I Atlas. Quería un Hmm. poco definir lo que significa Atlas, ¿ya? Porque no sé si ustedes conocen la mitología que existe griega, que dice que Titán era conocido como aquel que sostiene el cielo sobre sus hombros. Entonces, Sí, él, en el fondo, ¿qué simboliza todo esto? Atlas. Y creo que es importante tenerlo en cuenta que Atlas no es, no es que al observatorio le hayan puesto Atlas, sino que es la sigla de una cosa más grande, que coincide, casualmente, no lo creo, con Atlas. Entonces, nada es casualidad y por algo fue así diseñado. Esto recibe el peso del conocimiento, la resistencia y una responsabilidad del índole cósmica. Eso es lo que significa Atlas. Solamente buscando una definición eh, para Atlas, que se conoce como el gran visitante cósmico. El visitante cósmico se dice que es un sí, asteroide, algunos dicen que es una nave que mide alrededor de 20 kilómetros, pero un es hecho, gigante, un hecho bien gigante. concreto es que Avi Loeb, Avi Loeb, ustedes lo que están viendo justamente en esa imagen fue
El cometa Tri-Atlas es una foto del 21 de julio del 2025. Es un científico que trabajó con Stephen Hawking, o sea, ni más ni menos con Stephen Hawking, y eh, él, digamos que quien puso el dedo en la llaga en sostener que el Tris Atlas tenía demasiadas características anómalas, como para ser tratado como un cometa común. En su escala del LOEF 1 lo catalogó del nivel 4. Ya, entonces, entre las anomalías, dice que se encuentra que la trayectoria hiperbólica, es decir, que no gira alrededor del Sol como los cometas habituales. Esto lo habló un científico reconocido a nivel mundial, o sea, no es cualquier información, y él mismo dice que Loeb volvió a ser polémico y dijo, el objeto podría ser una nave espacial extraterrestre que está desacelerando. Aseguró al concluir que la inticola sería un mecanismo de empuje de frenado. Entonces la imagen que ustedes pueden ver ahí es una imagen de color azul, que de hecho los Hopi hablaron de esto. Hablaron que en un momento llegaría, ellos lo mencionan de una palabra bien técnica que no la recuerdo ahora, pero el hecho es que esto también tiene una correspondencia numerológica. Y es ahí donde yo quiero hacer una bajadita. ¿Ya? Ok, ok. ¿Qué nos dice el 3 y Atlas? Si nosotros numerológicamente hacemos la traducción. El 3 y Atlas, nosotros dijimos en el live anterior, tienen que ir allá, para los que Sí. no lo han Perdón, visto. volvemos acá, ¿no? Digo, sumamos que es el 3 y se le saca el número a la I, que es el 1, ¿verdad? Pero esto de acá es solamente la sumatoria total, no es el alma ni es la personalidad externa. Es solamente sumar todo. ¿Ya? Sí, Volvamos a la sí, última, volvamos a la imagen final. Nosotros lo que estamos calculando es el misión-destino total, ese número. sí, Entonces, es sí, decir, sumamos las vocales y sumamos las consonantes. En este caso, ustedes lo podrían hacer con su nombre completo. Cual sea, ustedes van a sumar todas las consonantes. Si sacaron foto a la tabla alfa caldea numérica, pueden calcular el alma, pueden calcular la personalidad externa y el destino sería la sumatoria de ambas. Ya que es el ejemplo que yo di, que es sumar todo. En el fondo, es claro. sumar alma más personalidad, es decir, vocales más consonantes. Entonces, ¿qué nos dice el alma? El alma nos dice el aspecto más interno. Nosotros hablamos de lo que resuena más con nosotros, de lo que conecta, es algo íntimo dentro de nosotros, es algo que es la esencia misma de todo, ¿vale? Eso puede estar en bloqueo y no, pero también habla de una experiencia o un bagaje de una trayectoria. Y justamente Sí, 3 y Atlas se corresponde al número 11. Ya hemos dicho que el número 11 y justamente coincide con la fecha de hoy, ¿cierto? sí, 11 del 11 encima hoy, 11 del Además, 11. el alma de 3 y Atlas es un número 11 que en su sumatoria suma número 2, pero como es un número maestro, en este caso es un número 11, se considera como una vibración maestra, ¿vale? Así que quienes tengan o hayan nacido una fecha número, no sé si una vibración, A ver, para que porque está mostrando una cámara, porque voy se a... corresponde a la carta, según este tarot, del Sí, arcano de la justicia, que es el número 11, ¿vale? sí, sí, se relaciona totalmente, claro. Entonces, volvamos a lo anterior. Tenemos el número 11, que es un número maestro de la intuición. O sea, es decir, es alguien que tiene mucha sabiduría. ¿Qué Sí, podría ser dentro del alma de lo que significa 3 y Atlas? Es algo que tiene mucha experiencia, es un canal espiritual. Y justamente esto
va de la mano con que ese canal se canaliza a través de este canal, que es Bastián, un día 11. Que el día 11 es un canal, es un maestro de la sabiduría. O sea, quien tenga un número 11 y esté activo en el mundo trabajando, es un canal, es un guía espiritual. Ya representa una sensibilidad muy elevada, el propósito de servir desde la sabiduría interior. Esto va más allá de los números del 1 al 9. Él ya ha completado mucha experiencia y ya tiene Claro. una maestría. Entonces, según esto, la interpretación simbólica de todo esto es que el alma, en este caso, él va a buscar un equilibrio, lo que está buscando es un mensaje de equilibrio planetario y tiene un llamado Sí, de elevar y de guiar desde el ejemplo. Entonces, ellos ya vinieron con el primer cometita, con el segundo y con el 3, no han estado de a poquito tratando de recordar quiénes sí, sí. somos nosotros realmente, cuál es la invitación que nosotros tenemos como humanidad actual, ¿ya? Entonces, Claro. ellos no llegaron de golpe, ellos fueron maestros. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, se fueron mostrando como una piedrita que no parecía piedrita, y ahora es como que esto ya, esta cuestión está rara. Y Claro, me entonces, parece muy, muy interesante, perdón, Bastián, pero que hay mensajes que son a través, por ejemplo, del nombre o de nuestra fecha de nacimiento y demás, que son mensajes para nosotros, códigos que tenemos que descifrar para nosotros. Y acá lo que estás planteando es que es un código para toda la humanidad, es un mensaje para toda la humanidad esto. exacto. Y en efecto, es un mensaje planetario. Es como, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros, lo que nos está rigiendo en este día, eh, es un número obviamente maestro, pero además de eso, lo de 3 y Atlas está regido por la era de Acuario, que ya decíamos que es una era de revelación, y también cósmicamente ahí tenemos a Plutón, que Plutón está en Acuario. Plutón está en Acuario, entonces Plutón es el transformador, es el habla de lo colectivo, no habla de algo particular. Hay planetas que son individuales dentro de nosotros, que es la Luna, ya que nos afectan, que están más cerquita, que nos pueden estar influenciando de hecho más rápido, pero hay planetas que cuando aparecen y nos están influenciando, esto es una influencia colectiva. Y Plutón es el gran transformador, el que mueve todas las estructuras colectivas. Y cuando estuvo Plutón en Acuario fue en la Revolución Francesa. Entonces, cuando la otra vez que ocurrió eso fue justamente la Revolución Francesa, y esto, Sí, ¿qué ocurrió ahí? También hubo un momento de renacimiento también, entonces hubo una renovación y nacieron muchas obras planetarias. Hoy en día va a ocurrir claro. exactamente lo mismo, pero Ojo, acá estamos con la revolución de la IA, hoy ¿eh? día De la, tenemos la inteligencia de artificial, la entonces, inteligencia artificial. y esto va muy, muy, muy rápido. Entonces, afírmense los pantalones el año 2026, afírmense los pantalones el año 2027 y preparémonos para el año 2030, lo que les puedo decir, ¿ya? Porque los eventos van a ir siendo cada vez más acelerados. Lo que en algún momento fue, oye, mira, estamos acá, ahora no va a ser así, como que va a ser, oye, en realidad esto es despertemos, y si no quieren hacerlo de alguna otra manera, eh, la invitación ahora es como, oye, despertemos a la conciencia, y lo que nos dice también en un 9 como una personalidad externa, mira, vuelve a la imagen, 3 y atrás, ¿qué nos Sí, está diciendo? Él no habla de un cierre de ciclo. O sea, es alguien que justamente, si nosotros hacemos el cálculo numérico del año 2010, sí, sí, 25, el año 2025 es un año 9, es un año de final de ciclo, y justamente habla de la personalidad, es cómo se ve el triatra, el mensaje, cómo se está claro, percibiendo, cómo se debiera percibir también, creo yo, como claro, un final de ciclo. Estamos nosotros actualmente cerrando un ciclo muy importante, y la palabra, el 3 y atrás también viene a decirnos numerológicamente, oye, estamos cerrando un ciclo que en la cartita de los arcanos mayores sí, representa sí, ahí lo vemos. el ermitaño. El ermitaño, el El ermitaño. ermitaño es aquel que viene a iluminar a otros. Alguien que Increíble. tiene, obviamente, una maestría en su alma,
pero que externamente se ve alguien que viene a cerrar, viene a completar, viene a entregar. Ya en la historia de la numerología habíamos visto que es aquel eh, que es compasivo, que tiene una comprensión global por la humanidad, o sea, hay mucha universalidad, hay un mensaje muy universal detrás de todo esto. Así que creo que el mensaje final se está cerrando con la sumatoria de ambos, que es finalmente la carta que yo creo que es La demasiado simbólica. justicia. Si tú vuelves a la imagen anterior, esta es la carta del juicio, que está representado por el número 20. Claro, como el cometa. Wow, increíble, Bastian, increíble. Tenemos unos minutos más, así que te digo más que nada para que puedas sintetizar, porque vamos a hablar un cachitín de tu libro Sí, también. me gustaría como sintetizar con esto, porque creo que justamente esa carta lo engloba todo. El juicio es un número de renacimiento, es una llamada divina al despertar global. Eso es Tres Hiedras, ¿ya? Es increíble. Está con el número 2 es la cooperación, porque si subamos el, el 20 como si tiene al número cero, y el cero es lo inmanifestado, pero además se habla como que es de algo muy divino. Cuando aparece el número cero es algo muy divino, y cuando está el número 2 es alguien que es muy empático, que viene a cooperar, alguien que es muy sensible, pero que está diciendo, oye, despertemos. Es el momento de... Entonces, ¿cuál es la misión de todo esto? Es de sostener el mundo como Atlas sostiene, finalmente ha sostenido todo esto, nos está apoyando, nos está diciendo, oye, Claro. eh, cerremos, finalmente empecemos a completar el ciclo, empecemos a madurar, a actuar como verdaderos seres humanos. Creo que esa es la mejor manera de ir cerrando, y yo creo que es la invitación de todo este mensaje también. Eh, Totalmente. Es un mensaje de despertar total. Bastian, no sé si querés leernos, ahí estoy poniendo la imagen justamente de la ascensión de Tobía, que es el live anterior del que estuvimos hablando, hablamos muchísimo acerca de esto. sí, Un camino hacia el ser, que obviamente pueden encontrarlo en Amazon, lo pueden conseguir por ahí sin ningún tipo de problema. Tienen el enlace en la descripción para poder entrar directamente. Quien quiera conseguirlo, no hay ningún problema. Y también Bastian va a leer un pequeño fragmento de este ahí libro. está el libro, lo pueden conseguir en Amazon. El Sí. libro, ya en el live anterior hablé de eso, está el link está acá abajo, si alguien lo quiere descargar está en Amazon y lo pueden conseguir también en físico. Quería leer un capítulo que se llama el Yin y el Yang, justamente. Es la unidad de las cosas, el entendimiento. Ok, El vamos a tema es leer. que Isaac está teniendo una conversación con la vida, y en un momento la Sí, vida le dice que hay personas en la vida de que, digamos, nos entregaron un conocimiento y nos dejaron pautas y nos dejaron una información que hoy en día nos sirve de testimonio, por la cual nosotros estamos hoy en día despertando en la conciencia. O sea, si no hubiese sido por los mensajes de Pitágoras y por los aportes que se realizaron, por quienes quisieron cerrar un ciclo a través de alguna obra o lo que sea, dentro de la obra de Tobías, el personaje se inspira y en un momento escribe un poema. Entonces me gustaría leerlos. me Ya, porque creo que encanta. este Bueno, poema creo que no lo ha leído casi nadie. Ya, vamos con bueno, el poema. vamos a escuchar este poema que yo no lo conozco. Ya te digo que no lo conozco, pero ahora lo voy a conocer. El poema no tiene nombre, eso es lo primero, ¿vale? Sí. Es un poema sin nombre que viene de lo inmanifestado. Dice así: sin barrotes y fronteras, voy tejiendo mi infinito, y los versos sin represas buscan ríos sin rabietas. Hoy que puedo expresar un verso revolucionario, ¿será que me estoy muriendo en un mundo en un verso sin un mundo perverso? Es, es exceso si no fluye en ti. Venga, venga, bendita traba, escudriña la arremetida y brota tu alma templanza desde las entrañas mías. Los versos, la vanagloria,
que nazcan las poetisas, las hijas del aguadar, que vuelva ella intuitiva, que inspire al soñador, el puma rugiendo al viento, sin trabas y sin mentiras, te encuentre tu alma encendida, limpia así la remecida, con un pensamiento desnudo, te veas brotar en todo, te veas riendo en todo, el acto liberador. Ese sería parte del libro de la Ascensión de Tobías, lo que se pueden Increíble. encontrar. Bastián, ¿por qué elegiste este fragmento en particular? Digo, de todo el libro, pero además es un libro grueso, chicos, es un libro que tiene mucha información, mucho conocimiento. Pero ¿qué te hizo a vos elegir este fragmento específico, este poema, Bastián? Porque me gusta la poesía, lo primero, y cuando normalmente hago que le pregunto al libro, a la vida, cuando abrí el libro se me abrió fue un acto mágico. Entonces Ah, apareció justamente ese y dije, ya, está perfecto. había que escucharlo, no quedaba Sí, otra, tenían que sí, escucharlo los que están del sí, otro parece lado. que sí. No quedaba de otra. Entonces, si lo leen o no el libro, ya al menos escucharon una pequeña parte de lo que es mi esencia, que es también mi alma, que es un alma poética, que me gusta mucho escribir, y eso sí que se viene mucho material más. Hay mucho más que pueden, en el futuro van a ir recibiendo a poquito más y más información, y también vamos a ir activándonos más en este tipo de actividades porque hay mucho que aportar. Esto es apenas Totalmente. el inicio. No sé si hay Fantástico, alguna Bastián. pregunta. Fantástico y agradecerte también porque la verdad que, bueno, las diapositivas estuvieron espectaculares porque explican muy bien y hacen entender muy bien todo lo que explicaste hoy en este encuentro. Realmente queda muy claro porque a veces la numerología, cuando se da una entrevista, una conferencia y más, a veces no queda del todo claro, pero cuando lo vemos así tan bien plasmado, realmente nos ordena y nos organiza para que podamos entenderlo. Así que bueno, agradecerte por eso, por el aporte, por el libro también. Y antes de que hables, un minuto antes de que hables, la gente que está conectada, quien quiera seguirlo, a Bastian puede hacerlo a través del YouTube, que es arroba bastiancela con H al final, 56 en el Instagram, arroba bastiancela también. Y pueden conseguir, ya saben, en Amazon lo que es su libro La Ascensión de Tobías, que acaba de leerlo. Ahora sí, Bastian, te dejo la pantalla también. Sí, bueno, eso, agradecer a todos por los que estuvieron aquí escuchándote al final. Espero que les haya servido, bueno, la información y eso, síganme y lean el libro, si el libro es una gran aventura. La verdad es un libro autobibliográfico, no es algo que digamos que estuve 7 años para poder concretar eso, no fue así Wow, como casi que. un ciclo de 9, Claro, Bastian. de hecho fue un ciclo de 9 porque cuando inicia el deseo de escribir se completa con un ciclo 9. Es lo que hablamos en la actividad anterior. Sí, se completa un ciclo 9 desde que inicié hasta que se concretó todo. Y las hojas del libro tienen número 9, nazco un número, no voy a decir el día, pero creo que lo dije, pero por ahí está exacto en mi alma el número 9 también. Entonces, Claro, está, claro. es parte de lo que hay que hacer nomás y es lo que vibra conmigo y que sea una motivación también para que otros también se puedan activar y empezar a buscar también el conocimiento dentro de sí, que no está en ninguna parte, sino que Totalmente. está dentro de nosotros y que si escarbamos y somos perseverantes en eso y que si profundizamos en la materia, vamos a ir encontrando tesoritos a lo largo del camino. Totalmente. Muchísimas gracias, Bastian. Olga, ya sabes por dónde encontrarlo. Ahí Olga decía por dónde lo encuentro en YouTube como arroba bastiancela con H al final 56 o en el Instagram como bastiancela. Y también puedes adquirir el libro a través de Amazon, La Ascensión de Tobías. Tienen toda la info aquí debajo, despliegan y van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bastian. Ya, muchas gracias a todos. Hasta la Listo. próxima. Nos vemos. Bye.